Me llamo Valeria, tengo 43 años y jamás imaginé que mi vida matrimonial se convertiría en una cadena de humillaciones y dolor. Cuando conocí a Martín, pensé que él era el hombre que había estado esperando toda mi vida. Era atento, caballeroso y con una sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. A los pocos meses ya éramos inseparables y al año me propuso matrimonio en un viaje que parecía sacado de un cuento de hadas. Acepté sin dudarlo. Convencida de que habíamos nacido el uno para el otro, me casé llena de ilusiones, convencida de que formaríamos una familia unida y feliz. Poco después quedé embarazada y ese fue, quizás, uno de los días más felices de mi existencia. Creía que mi vida estaba completa, un esposo trabajador, un hijo en camino y un hogar que se llenaría de risas. Pero la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Desde que nos mudamos juntos, Martín comenzó a mostrar otra cara, una que yo no conocía. Cada día al regresar del trabajo, lo primero que decía era, ¿la cena está lista? ¿Arreglaste la cama? Era como si mi única función en su vida fuera ser su empleada doméstica. Nunca se interesaba en cómo me sentía, ni en el esfuerzo que ponía en mantener la casa en orden mientras cuidaba de nuestro hijo pequeño. Yo trataba de justificarlo, diciéndome que estaba cansado porque era gerente en una empresa importante y lidiaba con mucho estrés. Pero con el tiempo, esas excusas dejaron de consolarme. Las críticas se volvieron constantes. Si no usaba la secadora me gritaba que odiaba su ropa áspera. Si cocinaba algo diferente, siempre encontraba algún defecto. Y lo más doloroso era la indiferencia en su mirada, como si yo hubiera dejado de ser su esposa para convertirme en una sirvienta sin voz ni voto. Y cuando pensé que las cosas no podían empeorar, apareció el verdadero infierno, mi suegra, Clara. Desde el primer día, dejó claro que no me aprobaba. Sus comentarios eran puñales directos a mi autoestima. Valeria, limpia mejor los muebles. Cocínale algo decente a mi hijo, no esa comida barata que preparas. Cada palabra suya llevaba veneno, y lo peor era que Martín siempre la defendía. Es mi mamá, déjala tranquila. Tiene razón en lo que dice, respondía, anulando cualquier intento mío de defenderme. Con el tiempo, descubrí algo más oscuro. Clara era adicta a las apuestas. Pasaba horas en casinos, jugando al póker o a las máquinas tragamonedas, y no dudaba en usar el dinero de Martín, nuestros ahorros, para alimentar su vicio. Yo traté de hablar con ella, pero me respondió con arrogancia, ¿acaso una madre no puede disponer del dinero de su hijo? Él mismo me lo permite. Cuando acudí a Martín buscando apoyo, él me traicionó de la manera más cruel. Los ahorros son de los tres, Valeria. No la molestes. Me sentí sola, atrapada en una casa donde mi voz no tenía valor. Como si eso fuera poco, comenzaron los rumores, las miradas entre ellos, las conversaciones escondidas, hasta que un día escuché a Martín decirle a su madre, «Mamá, no olvides los preparativos». Al preguntar de qué se trataba, ambos callaron, esquivando mis ojos como si ocultaran algo importante. Mi corazón se llenó de una inquietud que no me dejaba dormir. Y esa inquietud se convirtió en miedo cuando, días después, Clara llegó a la casa con exigencias cada vez más descaradas. «Prepárame algo de comer. No vuelvas a tardar tanto. Tu comida es horrible, deberías tomar clases», decía con burla en los ojos. Yo me esforzaba por mantener la calma, pero por dentro estaba destrozada. Martín no hacía nada para detenerla, al contrario. Parecía complacido de ver cómo su madre me degradaba. Esa noche, mientras ellos salían juntos a cenar, me quedé sola con mis lágrimas. Y fue en ese silencio donde comprendí que mi vida se había convertido en una prisión de desprecios. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya estaba empezando a planear mi salida. Los días siguientes fueron cada vez más insoportables. Clara se comportaba como si la casa fuera suya, dando órdenes desde el amanecer hasta la noche. No pasaba un solo día sin que me criticara. Y lo hacía con esa sonrisa arrogante que me revolvía el estómago. Yo pensaba, ¿hasta cuándo aguantaré esta tortura? Una mañana, mientras cocinaba, Clara se sentó frente a mí, observando cada movimiento con ojos calculadores. No decía nada, solo miraba. Sentía su mirada perforándome la espalda, como si buscara que cometiera un error para luego tener una excusa y humillarme.
Al final, cuando le serví el plato, apenas lo probó y lo escupió con desprecio. ¿De verdad esto es lo que le das a mi hijo? Con razón está tan flaco. Eres una vergüenza como mujer, tragué saliva para no llorar. No quería darle la satisfacción de verme derrotada. Lo peor llegó esa tarde, cuando sonó el teléfono. Era Martín. ¿Está mi mamá ahí?, preguntó con voz fría. Sí, está conmigo, respondí, tratando de sonar tranquila. Le pasé el teléfono a Clara y lo que escuché después me heló la sangre. Te dije que hablaríamos de esto en otro momento, gritó ella molesta. ¿Qué haces llamándome ahora? Había algo que estaban ocultando. Algo que me afectaba directamente. Cuando colgó, me lanzó el teléfono con desdén y salió de la sala sin siquiera mirarme. Horas más tarde, Martín regresó del trabajo con un tono de voz que me hizo temblar. Tengo una noticia. Mamá se va a mudar con nosotros. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me quedé en silencio, paralizada. No podía creer que estaba escuchando esas palabras de la boca de mi esposo, pero Martín. ¿Por qué no hablamos de esto antes?, pregunté, intentando mantener la calma. No había nada que discutir. Ella lo necesita y punto, respondió con indiferencia. Clara, que estaba justo detrás de él, añadió con ironía, no la traigas a ella, hijo, es inútil. Yo misma te ayudaré a instalarme. Ese fue el golpe final. Ya no solo me trataban como a una extraña en mi propia casa, sino que también planificaban mi vida sin siquiera consultarme. Esa noche ellos salieron a cenar juntos, riendo como si fueran la pareja y yo la intrusa. Me quedé sola, abrazando mi almohada y ahogando mis sollozos en la oscuridad. Pero en medio de mi dolor, algo dentro de mí comenzó a encenderse, la certeza de que no podía seguir viviendo así. Y justo cuando me sentía más perdida, una llamada inesperada cambió todo. Mamá, dijo una voz cálida al otro lado de la línea. Ernesto, exclamé sorprendida. Era mi hijo mayor, que después de graduarse de la universidad había decidido vivir cerca de mis padres. Hace tiempo que no vienes a vernos. El abuelo y la abuela te extrañan. Yo también, me dijo con cariño. Mi garganta se cerró. No quería contarle la verdad, pero él la intuía. ¿Es por papá y la abuela?, preguntó directamente. No pude responder, pero el silencio fue suficiente. Ernesto sabía bien cómo me trataban. Lo había presenciado en más de una ocasión. Mamá, no puedes seguir viviendo así. Tengo una idea que puede ayudarte. Escúchame, dijo con firmeza. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Me habló de un plan que jamás había considerado, una salida, una oportunidad de recuperar mi libertad y vengar todos los años de humillaciones. Colgué la llamada con el corazón agitado. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Al día siguiente, mientras Martín estaba en el trabajo, comencé a dar los primeros pasos en secreto. Guardaba documentos, revisaba cuentas bancarias, planeaba cada detalle con cuidado. Pero debía ser muy cautelosa. Clara era astuta y sospechaba de todo. ¿No estarás tramando algo raro, verdad?, me preguntó Martín unos días después, con una mirada acusadora. ¿De qué hablas?, respondí fingiendo ingenuidad. Mamá dice que te has comportado extraña. Espero que no estés ocultándome nada. Contuve la respiración, temiendo que hubiera descubierto mi plan, pero al ver que se conformaba con su propia paranoia, comprendí que aún tenía margen de acción. Lo que Martín y su madre no sabían era que el tiempo jugaba a mi favor. Cada día estaba más cerca el momento en que recibirían el golpe que tanto merecían. Y cuando ese día llegara, nada volvería a ser igual. Los días se volvieron más tensos que nunca. Clara estaba cada vez más instalada en la casa, como si fuese la dueña absoluta. Yo, en silencio, seguía adelante con mi plan. Mientras fingía obediencia, la clave era no levantar sospechas. Por dentro, me sentía como una actriz representando un papel. Sonreía cuando quería llorar, asentía cuando quería gritar. Pero en mi mente, cada gesto falso me acercaba más a mi libertad. Un día, mientras organizaba unos papeles, Ernesto me llamó de nuevo. Mamá, ¿cómo vas con todo?, preguntó con ansiedad, avanzando. Falta poco, le respondí, bajando la voz para que Clara no me escuchara desde la sala. Ernesto me recordó la importancia de no dejar cabos sueltos, tener listos los documentos de la casa, las cuentas de ahorro,
y preparar una salida rápida. Todo debía estar bajo control antes de que Clara se mudara oficialmente. Confía en mí, mamá. Cuando llegue el momento, no estarás sola, me aseguró. Sus palabras me dieron fuerzas. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Clara y a Martín conversar en la cocina. Hablaban en voz baja, pero alcancé a oír suficiente, hijo, cuando me instale aquí. Quiero que las reglas sean claras. Esa mujer no puede seguir manejando nada en esta casa, decía Clara con tono autoritario. No te preocupes, mamá. Ya me encargaré de que Valeria entienda su lugar, respondió él. Cada palabra era como un cuchillo atravesando mi corazón. No solo me despreciaban, sino que además planeaban relegarme a un rincón en mi propio hogar. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya tenía otro destino reservado para los tres. Los días previos a la mudanza oficial de Clara fueron un verdadero infierno. Ella me vigilaba de cerca, inventaba excusas para criticarme y buscaba cualquier error para hacerlo notar. Martín, por su parte, apenas me dirigía la palabra. Salvo para dar órdenes. Asegúrate de que la casa esté impecable. Mamá no tolera ni una mota de polvo. Cada vez que me hablaba de esa manera, yo respondía con calma, ocultando el torbellino de emociones que me carcomía por dentro. Era mi manera de ganar tiempo. Finalmente, la fecha llegó. La mañana en que Clara debía mudarse definitivamente, Martín se fue temprano al trabajo. No sin antes darme instrucciones como si yo fuera su empleada. Ayuda a mamá con el equipaje. Y no hagas un escándalo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, supe que había llegado el momento. Tomé aire profundamente y marqué el número de Ernesto. Hijo, es hora. Ven ya. En cuestión de minutos, él apareció en la entrada. Sus ojos brillaban de determinación. Vamos a terminar con esto. Mamá me dijo con firmeza. Con su ayuda, guardé lo poco que realmente era mío, documentos, recuerdos, ropa esencial. En menos de media hora todo estaba listo. Mientras cerraba mi maleta, sentí una mezcla de miedo y alivio. Era como si por fin me quitara un peso de encima que había cargado durante años. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Observé mi rostro cansado, marcado por tantas lágrimas y desvelos. Y me prometí a mí misma que jamás volvería a permitir que nadie me tratara como si no valiera nada. ¿Lista?, preguntó Ernesto, tomando las maletas. Lista, respondí con decisión. Salimos rápidamente y mientras subía al coche, marqué otra llamada breve pero crucial. Sí, ha llegado el momento, dije con voz firme. Nos dirigimos a la casa de mis padres, donde me esperaban con los brazos abiertos. Era como regresar a un refugio seguro, un lugar donde podía volver a respirar sin miedo. Esa tarde, mientras Clara llegaba a la casa cargada de bolsas, yo ya estaba lejos. Ella tocó la puerta, furiosa al no recibir respuesta, y comenzó a gritar insultos en la entrada. Los vecinos se asomaron y alguien terminó llamando a la policía pensando que estaba causando problemas. Mientras tanto, yo me sentaba en la sala de mis padres, con Ernesto a mi lado, y un alivio indescriptible me recorría el cuerpo. Por primera vez en muchos años, me sentí libre, pero aún faltaba el golpe final. Martín todavía no sabía nada, y cuando lo descubriera, entendería lo que significaba perderlo todo esa noche. Me preparé para hacer la llamada que sellaría nuestro destino. La madrugada siguiente, me levanté con el corazón acelerado. Sabía que ese día sería distinto. Mientras tomaba una taza de café en la cocina de mis padres, repasaba una y otra vez lo que iba a decir. Tenía que ser firme, sin titubear. Ya no era la mujer sumisa que Martín y Clara habían pisoteado durante años. Cuando el reloj marcó el mediodía, lo llamé. Contestó con tono indiferente, como si nada hubiese pasado. ¿Mamá ya se instaló bien?, preguntó sin siquiera saludarme. Sonreí con amargura. ¡Qué ironía!, pensé. No tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar. Sí, Martín, respondí con calma, tu madre ya se instaló, pero yo también. Hubo un silencio incómodo. ¿De qué hablas?, preguntó confundido. Me mudé de regreso a la casa de mis padres, dije con firmeza. El sonido de su respiración agitada me hizo sonreír. Finalmente, era él quien estaba perdiendo el control. ¿Qué? ¿Cómo que te mudaste?, gritó con desesperación, pero no le di tiempo de reaccionar. Eso no es todo. Martín,
Hoy mismo presentamos el divorcio. Los papeles ya están listos, firmados por mí, y esperando tu firma. El abogado que contraté se encargará de todo, incluso de la división de bienes. Del otro lado de la línea, solo escuché un balbuceo nervioso. Esto es una broma, ¿verdad? No puedes hacerme esto, Go. Claro que puedo, respondí con frialdad, y no intentes discutir, ya no cambiaré de opinión. Hubo una pausa larga. Pude imaginar su rostro pálido, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Y entonces solté la última bomba. Y antes de que se me olvide, ya no queda ni un solo centavo en nuestros ahorros. Martín estalló en furia. Eso no puede ser. Yo he estado aportando cada mes. Sí, Martín, dije casi con ironía. Pero tu querida madre apostó todo. Cada peso que depositabas se convirtió en fichas de póker y tragamonedas. Ella vació nuestras cuentas mientras tú reías a su lado. Ahora tendrán que ver cómo sobreviven sin mí. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que Clara regresara a la casa, cargada de bolsas. Tocó el timbre con desesperación, exigiendo que alguien le abriera. Valeria, abre esta puerta de inmediato, mujer miserable. Gritaba con rabia. Los vecinos comenzaron a salir, intrigados por el escándalo. Alguien, temiendo que se tratara de un altercado violento, llamó a la policía. En cuestión de minutos llegaron los oficiales y se la llevaron por alterar el orden público. Mientras tanto, Martín, completamente desconcertado por mi llamada, abandonó el trabajo a toda prisa y corrió a casa. Pero cuando abrió la puerta, lo único que encontró fue silencio y los papeles de divorcio sobre la mesa. Se desplomó en la silla del comedor, hundiendo la cara entre las manos. No podía creer que yo, la mujer a la que siempre había menospreciado, fuera capaz de darle la espalda con tanta determinación. Horas más tarde, el abogado que contraté llegó para asegurarse de que todo se hiciera legalmente. Martín, derrotado, no tuvo más opción que firmar. Nuestro divorcio quedó sellado, y con él toda una etapa de sufrimiento llegó a su fin. Los días siguientes fueron un torbellino para él. Su madre salió de la comisaría furiosa, y juntos intentaron continuar con sus vidas, pero nada fue. Igual Martín pidió una licencia en el trabajo para recuperarse, aunque en realidad estaba hundido en la depresión. Al mes siguiente renunció por completo, sin ingresos. Tuvieron que vender la casa que tanto presumían. El dinero apenas les alcanzó para sobrevivir unas semanas, hasta que Clara lo gastó en apuestas eventualmente. Los rumores comenzaron a circular. Madre e hijo vivían como indigentes en un parque cercano, dependiendo de la caridad de desconocidos. El hombre, que una vez me trató como sirvienta, había caído en la miseria, acompañado únicamente por la causa de su ruina, su madre. En cuanto a mí, mi vida dio un giro radical. Regresé a la casa de mis padres, donde encontré paz, apoyo y cariño verdadero. Recibí mi parte correspondiente tras la venta de la casa. Y con ese dinero decidí darme un lujo que siempre había soñado, un viaje a un hermoso resort frente al mar. Recuerdo el atardecer desde el balcón de mi habitación. El cielo pintado de tonos naranjas y violetas reflejaba la calma que ahora sentía en mi corazón. Este lugar es increíble, murmuré. Un turista que estaba cerca sintió. Es uno de los destinos más populares últimamente, sonreí. No, necesitaba nada más. Había recuperado mi libertad, mi dignidad y, sobre todo, mi paz por primera vez en años. Podía vivir bajo mis propios términos. La alegría que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Mi historia no fue un cuento de hadas, pero sí una lección. Aprendí que nadie merece vivir en la sombra del desprecio, y que la venganza más dulce no siempre es gritar o devolver el golpe, sino saber irse, dejando que los culpables se hundan en el peso de sus propias decisiones. Así terminé liberándome de una vida llena de engaños, dolor y humillaciones. Aprendí que la venganza más poderosa no es destruir a otros, sino recuperar tu dignidad y tu libertad. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también importa. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos de traición, venganza y segundas oportunidades.
porque cada semana, aquí, descubrirás que la realidad supera la ficción. Nos vemos en la próxima historia.